Dicen que la pobreza no es un vicio, pero solo aquel que se ha ido a la cama con el estómago vacío mientras escucha la lluvia caer sobre un techo con goteras, conoce el verdadero sabor de la desesperación. Hoy los vemos cubiertos de diamantes, vemos sus nombres grabados en oro en las avenidas de la fama. Pensamos que nacieron bajo una estrella de la suerte, pero la realidad es muy distinta. Su primer escenario no fue un teatro de lujo, sino las calles sucias y frías. Sus primeros vestuarios fueron harapos cosidos con cortinas viejas. Y su primer gran aplauso no fue por un premio, sino por conseguir un trozo de pan duro para compartir entre 4 hermanos. El gran Charlie Chaplin robaba comida en los mercados de Londres para no morir. Cantinflas limpiaba los zapatos de los extraños soñando con una moneda. A Sofía Loren la llamaban el palillo por su delgadez extrema y le auguraban un futuro de costurera pobre. Y Rafael, nuestro Rafael, no cantaba por fama, cantaba para sobrevivir. ¿Cómo lograron escapar de esa oscuridad? ¿Qué fuerza les obligaba a levantarse cada mañana cuando el mundo entero les cerraba las puertas? Esta no es una historia de dinero. Es una historia sobre el coraje inquebrantable que solo nace en la más profunda miseria. Bienvenidos, queridos amigos, a su canal Historias Estelares. Gracias por estar una vez más con nosotros. Hoy tenemos un episodio muy especial, dedicado a todos aquellos que creen que incluso en la noche más oscura se puede encontrar una luz. Si necesitan fuerzas e inspiración, quédense con nosotros hasta el final. Estas historias son la prueba viviente de que no importa dónde empiezas, lo único que importa es hacia dónde vas. La historia del cine comenzó con un pequeño vagabundo de zapatos enormes y bastón. Pero ese personaje no fue una invención de Charlie Chaplin. Fue el reflejo de su propia vida. Su infancia en Londres se pareció más a una historia de terror que a un cuento de hadas. Su padre, alcohólico, abandonó a la familia. Su madre, una actriz pobre, perdió la voz en el escenario y poco después perdió la razón debido al hambre y la angustia. El pequeño Charlie fue enviado a un asilo para pobres y huérfanos. Imaginen a un niño de 7 años, temblando de frío y soledad, sabiendo lo que significa ser invisible para los caballeros ricos que pasaban a su lado. Dormía en los bancos de los parques y conocía de memoria cada rincón de la pobreza victoriana. Fue entonces cuando comprendió una gran verdad. Para reír de verdad, debes ser capaz de tomar tu dolor y jugar con él. Toda su comedia nació de la tragedia. Su famosa caminata, su sombrero hongo abollado. Todo era una caricatura del caballero que soñaba ser cuando moría de hambre. Conquistó el mundo sin decir una sola palabra, porque el hambre suena igual en todos los idiomas. Viajemos ahora a México para recordar a Mario Moreno, a quien el mundo amaría como Cantinflas. Nació en una familia humilde, hijo de un cartero, en una casa donde había 8 bocas que alimentar. La escuela era un lujo que pronto tuvo que abandonar. ¿Qué no hizo para sobrevivir? Fue limpiabotas, taxista e incluso boxeador, hasta que lo noquearon en el primer asalto. Creció en el barrio, en la calle, donde solo sobrevive el más astuto. Allí aprendió su don único: hablar mucho sin decir nada. Esa era el arma del pobre. Confundir al rico o a la autoridad con palabras para evitar un castigo o conseguir un trabajo. Cuando subió por primera vez al escenario de una carpa de circo ambulante, no tenía traje. Se puso sus viejos pantalones, atados a la cintura con una cuerda porque no tenía cinturón, y una camiseta vieja. El público se rió, pero era una risa de reconocimiento. Vieron en él su propia lucha. El mismo Chaplin lo llamó el mejor comediante del mundo. De limpiabotas se convirtió en el ídolo de América Latina, pero jamás olvidó el olor del betún, ni el polvo de las calles donde comenzó su leyenda. Mientras tanto, en Europa, la guerra devastaba todo. En el pequeño pueblo de Pozzuoli, cerca de Nápoles, entre ratas y bombardeos, crecía una niña llamada Sofía. Era hija ilegítima, lo cual, en la estricta Italia católica de aquella época, era una marca de vergüenza. Su padre la había abandonado.
No había dinero ni para leche. Sofía era tan delgada que los niños de la calle se burlaban de ella gritándole «steco», que significa palillo. Ella misma recordaba. Siempre tenía hambre. El hambre era mi compañero fiel. Durante los ataques aéreos se escondía en los túneles, abrazando su único tesoro, una muñeca hecha de trapos viejos. Una vez, la metralla de una bomba la hirió en la barbilla. Esa pequeña cicatriz se quedó con ella para siempre, como un recordatorio de que había sobrevivido. ¿Quién podría imaginar que ese palillo, con un vestido remendado, se convertiría en el símbolo mundial de la belleza italiana? A su primer concurso de belleza fue con un vestido hecho de cortinas rosas y zapatos pintados de blanco. No ganó el concurso, pero ganó la vida. Sofía demostró que la verdadera belleza no nace en los salones de lujo, sino en la lucha por la dignidad. Y, por supuesto, nuestro inmenso Rafael, el niño de Linares. Su familia se mudó a Madrid buscando un futuro mejor, pero solo encontraron habitaciones estrechas y trabajo duro. Su padre era obrero de la construcción y su madre hacía milagros para estirar el dinero. En esa casa no sobraba nada para pagar profesores de música, pero Rafael tenía algo que el dinero no puede comprar. Una voz. Una voz que era demasiado grande para su cuerpo frágil. A los 4 años ya cantaba en el coro de la iglesia, pero no solo por devoción, sino porque a cambio le daban algo de comida y dulces. Su camino no fue un lecho de rosas. Lo expulsaban de los coros porque su voz sobresalía demasiado. Le decían que su manera de cantar era demasiado dramática, demasiado rara. Pero su hambre de escenario era más fuerte que su hambre física. Cantaba en cabarets, se presentaba a concursos interminables. Sabía que si se detenía, la pobreza volvería a atraparlo. Y aquel niño que no tenía nada más que su garganta, se convirtió en el divo que vendió millones de discos y compró una casa para su madre. Demostró que el talento, sumado a la terquedad, puede derribar cualquier muro. Chaplin, Cantinflas, Sofía, Rafael. Lo que une a estos gigantes no es solo el talento artístico, los une la escuela de la vida, esa que no se enseña en ninguna universidad. Ellos sabían cuánto costaba cada pedazo de pan. Sabían lo que era dormir en el suelo frío. Y es precisamente por eso que, cuando la fama y la fortuna llegaron a sus vidas, nunca dejaron de ser humanos. Nos enseñaron la lección más importante. Tu origen no define tu destino. No importa si naciste en un palacio o en una chabola. Lo que importa es cuán grande es tu corazón y cuán fuerte es tu fe. La pobreza puede romper a los débiles, pero a los fuertes los convierte en acero. Gracias por acompañarnos en esta travesía de superación aquí en Historias Estelares. Si estas historias han tocado su alma, por favor, suscríbanse al canal. Recopilamos las mejores biografías del mundo pensando especialmente en ustedes. Y ahora, me gustaría conocer su sabia opinión. ¿Creen ustedes que las estrellas modernas, que a menudo lo tienen todo fácil, podrían haber alcanzado las mismas alturas si hubieran tenido que sufrir las mismas pruebas que nuestros protagonistas de hoy? ¿O acaso la vida cómoda mata el verdadero talento? Espero leer sus pensamientos en los comentarios. Leerles es siempre un placer. Hasta la próxima historia.